Rafael Noya. La dinámica de esta rueda de prensa consiste: el diputado va a leer el comunicado de prensa donde estará presentando su posición con respecto al fallo emitido hace algunos días por el Consejo de Estado. Posteriormente le daremos la palabra a cada uno de ustedes para que hagan sus preguntas. Les agradezco pues que levanten la mano. El asistente del equipo del doctor Rafael Noya estará tomando los nombres de las personas que van a intervenir. Le damos la bienvenida al diputado Rafael Noya, quien está con ustedes en estos momentos. Gracias, Lili. Bueno, muy buenos días. Primero, agradecido con Dios por un día más de vida y la oportunidad que nos brinda de estar frente a ustedes, la prensa. Agradecerle a mi familia que siempre ha estado rodeando los procesos y las decisiones que tomamos. Señor Amor, muchísimas gracias. Me siento muy emocionado. Hoy me pronuncio frente al fallo emitido por el Consejo de Estado que anuló mi elección como diputado de Magdalena por supuesta doble militancia. Respeto y acato esta decisión, razón por la cual dejo mi curul en la Asamblea Departamental. Sin embargo, no comparto la determinación tomada por el alto tribunal, pues considero que no se valoraron las pruebas existentes y el expediente y no se equilibró adecuadamente mi deber con el partido frente a la protección de mis derechos fundamentales, en especial el derecho a ser elegido. Este proceso inició en enero del 2024, tras la presentación de una demanda de nulidad electoral por doble militancia. En primera instancia, el Tribunal Superior del Magdalena falló en mi contra, lo que me llevó a presentar recurso de apelación. El caso pasó a segunda instancia en el Consejo de Estado bajo el estudio del magistrado Pedro Pablo Pareja Gil, quien fue figura clave durante este proceso. En el marco del debido proceso se presentaron varios recursos y solicitudes. El fallo, inicialmente previsto para aproximadamente un mes, coincidiendo con el del señor Martínez, tuvo un giro cuando el proyecto de sentencia del magistrado Pareja Gil fue derrotado en la sala por la sección quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, el caso pasó a manos del magistrado en turno, Luis Alberto Álvarez Parra, quien, a mi juicio, tuvo una lectura equivocada de la realidad política de Magdalena y confirmó de manera desacertada la nulidad proferida por el Tribunal Superior. Cabe resaltar que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil realizó salvamento de voto y hasta la fecha no conozco el contenido de ese escrito. Esa circunstancia abriría la posibilidad de presentar solicitudes de aclaración, de adición e incluso una tutela, teniendo en cuenta que los términos de ejecutoria de la sentencia se vencen el próximo viernes 29 de agosto. Sin embargo, he tomado la decisión de no realizar ninguna acción y renunciar a los términos de ejecutoria en el término de la distancia, porque no deseo prolongar más este proceso y quiero concentrar todos mis esfuerzos en los proyectos políticos que vienen para el Magdalena. Hago un llamado a la paz política y a la unidad, para que todas las fuerzas sociales, políticas, institucionales y gremiales trabajemos de la mano por el desarrollo y las oportunidades que merece nuestro departamento. Mi compromiso con el Magdalena sigue intacto. Ratifico mi aspiración a la gobernación en las próximas elecciones atípicas con el propósito de impulsar una verdadera articulación entre los gobiernos municipales, departamental y nacional. Reitero mi respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro y como parte del pacto histórico seguiré trabajando para que el cambio sea una realidad desde la unidad, el diálogo y la concertación. Porque creo en el respeto, en la inclusión,
y en el poder de construir juntos, hoy más que nunca, digo con el corazón, en el Magdalena cabemos todos. Muchas gracias. Doctor Rafael Noya, ya que usted ha tomado esta importante decisión, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a los ciudadanos del departamento del Magdalena, teniendo en cuenta que a partir de esta fecha se parte en dos la historia política, en este caso su historia política, pero que de todos modos inicia un nuevo proceso, ahora directamente para la comunidad, para la sociedad, para las organizaciones del Magdalena y especialmente ahora como candidato a la gobernación? ¿Cuál es el mensaje a todas estas organizaciones y sobre todo a la comunidad misma? Lo dije ahora hace un instante, vamos a enfrentar un proceso electoral donde lo que se requiere es pasar la página. Se requiere dejar a un lado los odios y las diferencias políticas y trabajar por lo que realmente es esencial, que es el pueblo, que es la gente. Cuando nos eligen para ocupar los cargos donde se toman decisiones que afectan a la gente, pues creo que lo fundamental es quitarse esas diferencias, esas ideologías, sino poder concertar con el pueblo, con la gente, las soluciones a las problemáticas que tienen, porque son ellos quienes realmente viven el día a día, quienes están sometidos a las necesidades, a las injusticias. Por eso el llamado es al ecosistema político a hacer la paz política, a entenderlos y a reconocerlos como individuos y a reconocerlos como un ente territorial para ver qué nos une, más que no nos divide, qué nos identifican como pueblo, como gente, como democracia, y poder trazar los lineamientos o las políticas que vayan tendiendo a mejorar la calidad de vida de los magdalenenses, a dignificar la vida de los magdalenenses. Creo que esa es lo que requiere hoy el departamento. Doctor Noya, en el proceso judicial que usted adelantó, o que se le adelantó, en el cual pierde la investidura de diputado, que usted consultó y hizo todos los requisitos para que no se le vuelva a presentar más adelante una situación jurídica que le haga afectar en el derecho que usted llegue a la resolución del Magdalena. Somos muy respetuosos de la ley y no somos abogados, pero sí tenemos la posibilidad de haber realizado las diferentes consultas. En este caso consultamos a una persona que es una eminencia en la materia, el doctor Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Electoral y un gran constitucionalista, y nos ratifica que la declaración judicial de doble instancia no genera la nulidad, genera nulidad electoral, pero no constituye causal de inhabilidad o incompatibilidad para ser gobernador del departamento. Eso está bien estipulado en la ley 2200 del 2022 en los artículos 50, 51 y 52. No tenemos ninguna inhabilidad para poder aspirar a la gobernación del Magdalena. El único requisito es en el momento de la inscripción no ser diputado, y hoy estamos dejando muy claro que abandonamos la corporación. Doctor Noya, pensamiento por Opinión Caribe. Tiene en cuenta que no hay una inhabilidad en este momento para ser gobernador en las próximas elecciones atípicas, pero en un caso eventual de que no llegue a ser gobernador, estos votos que obtenga será un conteo de cuánto poder electoral tendrá Noya de cara a las próximas elecciones para Cámara de Representantes, donde usted podría adquirir una curul en caso de que no llegue a la gobernación de Magdalena. Una pregunta. Vamos a llegar. Pues no tenemos en la cabeza en el momento perder en las elecciones. Creemos que con el apoyo del pueblo y con la bendición de Dios obtendremos la victoria hacia la gobernación del departamento de Magdalena. Pero lo digo hoy, nosotros no vamos a aspirar a la Cámara de Representantes. Vamos a ser coherentes con nuestra postura
y nosotros vamos a apoyar las cámaras que son el pacto histórico y que van a acompañar todo este proceso de la gobernación atípica. Rafa, primero que todo, éxitos en tu campaña. Por maldad, por perversidad, por mezquindad del actual mandato departamental, no se ha podido reconstruir el estadio Eduardo Santos. Los gobernadores que han pasado, Cielo Martínez, no autorizan al alcalde de turno, ya que el estadio pertenece al departamento. Si el alcalde hace algo, prevarica. Y nosotros, los hombres de deporte, de fútbol, estamos frustrados y los vemos como enemigos de la ciudad, porque por intereses de ellos, personales y políticos, nos han frustrado la reconstrucción del estadio. Usted va a ser gobernador del Magdalena, sea optimista. Esperemos que usted dé el paso, porque te metes a Santa Marta y al departamento al bolsillo. Eso quiero decirte. Gracias. A eso me refiero cuando hablo de la paz política. Hoy se requiere recuperar el estado de Eduardo Santos y creo que ni la gobernación ni el distrito solo lo pueden hacer, ni el gobierno nacional. Requerimos sentarnos en la mesa, como gobernador, como alcalde y como el gobierno nacional, para mirar cómo logramos poner nuevamente en funcionamiento el estadio Eduardo Santos y ponerlo a disposición del público samario y del pueblo magdalenense. Haremos todo el esfuerzo necesario para que el estadio Eduardo Santos vuelva a ser el estadio de los samarios. Mi maestro, Santa Marta, buenos días, doctor Noya. Dos preguntas de tantas que tengo, pero por razones de tiempo les voy a hacer dos puntualmente. La primera, teniendo en cuenta que usted hace parte del pacto histórico y este movimiento no cuenta con personalidad política, ¿usted va por firmas o en lo contrario va a ser parte de otro movimiento progresista para avalar su candidatura a la gobernación de Magdalena? Y la más importante, doctor Noya, es que usted siempre ha hablado de que en Magdalena caemos todos, pero la gente necesita saber cómo va a ser principalmente esa estrategia, ese mecanismo para que haya la unidad que desde hace tiempo se perdió por parte de la administración departamental. Gracias. Gracias. Efectivamente, hemos hecho las consultas. Nosotros desde que renunciamos al partido a la militancia, pues del partido que había perdido personalidad jurídica, emprendimos la campaña de liderar e impulsar el pacto histórico en el departamento de Magdalena. Seguimos en esa misma convicción. Pero hemos hecho las consultas necesarias, cómo avanza el proceso en el Consejo Nacional Electoral, y a la fecha, digamos, no se ha definido la solución del problema. Vemos que hace muy poco interpuso una tutela y que fue ganada por el partido, o los que se escindieron del partido Maíz, la doctora María José Pizarro y Trasero y otro congresista más, donde le daban la razón y le exigían al Consejo Nacional Electoral que en los próximos 5 días se diera la solución del problema del maíz, ¿no? De poder ese partido que hoy se llama progresista, poder tener personalidad jurídica, y él también va a ser parte del pacto histórico. Pues sabemos que va a estar un poco complejo esta situación. Por tal razón, hay una posibilidad enorme de poder iniciar el proceso. Si en estos días estamos a la espera de que salga el decreto, poder arrancar con la recolección de firmas y esperando el aval y los coavales del pacto histórico y de las demás fuerzas políticas que quieran integrar este proyecto nuevo. Y la estrategia es sencilla. Creo que la estrategia es poder sentarnos en la mesa, poder dialogar y poder identificarnos qué nos une y qué no nos divide. ¿Qué queremos para el departamento de Magdalena? ¿Qué queremos para nuestra gente? Y poder llegar a esos acuerdos y esos consensos que se requieren para llevar desarrollo y dignidad a nuestro pueblo. Buenos días. Bueno, saludos a todos.
Daniel Álvarez, retiro la última postal independiente. Volviendo al tema de la decisión judicial, la universidad de pronto lo trató. ¿Por qué usted decidió no interponer recursos o aclaraciones frente a la decisión que se tomó con respecto a la turma? Pues, la ley nos da la posibilidad, como dije, que comunicado, de poder solicitar aclaraciones que hasta ahora no todavía no conocemos cuál fue la razón del salvamento de los cuerpos de Eduardo aquí. Nosotros creemos que el fallo venía favorable hacia mí. Creíamos que revocaba ese fallo emitido por el contencioso administrativo liderado por el doctor Efraín. Pero creo que es el momento necesario para poder decirle a Magdalena que vamos a estar en otro escenario, dependiendo de los intereses del pueblo. Y que se da la oportunidad hoy de que esas elecciones atípicas se presenten y que Magdalena pueda pasar a la página, pueda dejar atrás esas diferencias, esos odios y esos rencores y trabajar juntos en beneficio de la gente. Que es lo que requerimos. Hay muchos ejemplos de lo que está sucediendo que creo que no debe continuar, y es la desarticulación entre las alcaldías y el gobierno nacional. Ayer lancé un trino, un Twitter, donde exponíamos cómo las vías del departamento están siendo afectadas por la lluvia y así como están siendo afectadas las vías, también están siendo afectadas las máquinas que están guardadas allá en los parqueaderos, como no tienen la voluntad política de sentarse con una alcalde y poder los acuerdos y los procesos que se requieren para que ellos puedan poner, si no tenemos los recursos nosotros, la gasolina o el combustible y poder colocar al operador y hacer mantenimiento a la máquina, que así lo están pidiendo, lo están solicitando los alcaldes de la maquinaria, por no darle protagonismo, por no darle lo que requiere el alcalde, el reconocimiento a ese liderazgo que también es una persona electa popularmente. Creo que eso no puede seguir así. Creo que es fundamental que se logren llegar a los acuerdos y los consensos con los distintos liderazgos de la región. Compañero, por favor, adelante. ¿Usted? Gracias. Por honor, conociendo que esta ciudadana está aplicando un solo tiempo que ganar la demanda contra su curul. ¿Usted está pensando que ese es el premio menor que ganan ellos y va a ganar el premio mayor que la gobernación donde lo tiene que entregar? Bueno, yo creo que lo digo en el comunicado de prensa, si lo leen bien, creo que es una lectura política dada del magistrado. Yo creo que la fuerza política que necesita una idea de enemigo por todos lados, creo que fuimos afectados. El Consejo estaba en sesión quinta por tercera, creo que pensaron mal en un trino también donde creo que lo comentaron, porque efectivamente yo no estoy en militancia. La ley es clara. Tenemos un tiempo específico para revisar, que es un año antes de la definición del tenía el aval en el periodo de habilidad. Estaba violando, estaba vulnerando un derecho fundamental que es el ser elegido, que está consagrado en la Constitución. Eso fue lo que sucedió en mi caso. Y así venía el fallo revocando el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo. Venía en ese sentido. Pero gracias a esa pelea de esos ojos, creo que estaban haciéndole, creían que estaban haciéndole un daño a fuerza y pues no lo hicieron. De todas maneras, lo fundamental de esto es que nosotros habíamos tomado la decisión de aspirar a la gobernación de Magdalena, porque creo que va a ser un espacio donde vamos a tener la posibilidad real, porque en la asamblea tú tienes algunas herramientas, pero no eres la persona que toma las decisiones. Y creo que es fundamental cambiar la historia de
nacional. Ya basta de tanta pelea, porque aquí estamos acostumbrados a pelear con el presidente, con los ministros, con los senadores, con los representantes, con los diputados, con los alcaldes, con los concejales, con todo el mundo para la oficial. Y creo que ya es el momento de que Magdalena cambie historia, de que podamos enfocarnos en lo que es beneficioso para el departamento y para la región. Buenos días, soy mantenedor de Caracas de doctor Rafael Moya, usted como diputado sabe que este año prácticamente una cantidad de proyectos están encargados, están considerados por la realidad de la red directiva. Hay una cantidad de dinero sobre los recursos que preocupa que van a estar relacionados si no se gestionan, si no la facultad del señor gobernador. Usted, como posible gobernador del departamento de Magdalena, si Dios lo permite, ¿qué va a hacer para rescatar toda esa cantidad de ingenieros y de proyectos que le faltan a Magdalena? Porque prácticamente este año es un año perdido por esa pelea de las mesas directivas y no se nos ha dado muchas veces al señor gobernador para hacer los proyectos que eran de prioridad para el departamento. Bueno, lo fundamental hoy, y como todo gobernante así lo tiene que hacer, es tratar de buscar la gobernabilidad. La gobernabilidad se busca por la paz política. Ese es un concepto que me tiene enamorado. Porque, como lo dije anteriormente, gracias a todas esas represivas imposiciones, a querer pasar por encima de todo el mundo, lógicamente no se escucha y no se conserva. Nosotros sí vamos a buscar y garantizar la gobernabilidad que nos dé la posibilidad de gobernar para el pueblo, poner los recursos a disposición del pueblo, a disposición de la gente. Hoy hay unos recursos importantes en un superávit que nunca fue puesto a disposición de la plenaria por los distintos problemas que se presentaron en la Asamblea Departamental, pero que no es justo que hoy se van a tener alrededor de 240.000 millones de pesos, un superávit de casi 500.000 millones de pesos, 240.000 por no ejecutarse. Y le pongo un ejemplo sencillo, el ejemplo de la seguridad. Un departamento donde estamos pasando problemas graves de seguridad, y el presupuesto aprobado para el 2024 fueron de 17.000 millones de pesos y que solamente se hayan ejecutado 5.000, dejando 1.000 millones de pesos sin ejecutar. No hay derecho de que tengamos en ese superávit unos recursos por 31.000 millones de pesos para la construcción de dos hospitales en San Zenón y en Vigilio del Carmen y que no se hayan ejecutado por simple necesidad política. Pero estos recursos están generados en el departamento, generando desarrollo, generando empleo, generando confianza en el pueblo. Nosotros sí vamos a garantizar la gobernabilidad en el departamento para poder llevar todos esos recursos, todos esos programas a disposición de nuestra gente del departamento. Buenos días, Patricia García, la 24 horario Campo Pinente de Magdalena. Bueno, nosotros lenguajes conciliadores que así tiene que ser esta contienda política y esta crisis política que se está viendo solamente en el departamento, sino a nivel nacional. Yo me devuelvo a su caso de fallo. ¿Cómo podría usted interpretar ese cambio de magistrado a su caso, al magistrado ponente en su caso, y si eso repercutió en el fallo final, donde dijeron no va más? Pero otra pregunta, usted que ya va a tirar a la gobernación y que fue por dos periodos diputados, ¿cómo ve entonces este papel que hace los diputados del departamento de Magdalena cuando usted va a estar en la otra orilla? Si hay falta también de voluntad que se aprueben proyectos y que se deje de los diputados de gobernar o de pronto aprobar proyectos que no estén en equipo, porque se forman unos equipos y que no piensan más sino en su bienestar personal y no en el bienestar del departamento, de la comunidad, y se acomodan de pronto a lo que pueden. ¿Cómo usted va a trabajar en caso tal que llegue, ¿no? Y que esperamos que llegue a la gobernación con los diputados
diputados que muchas veces pues, no se trabaja para el pueblo, sino para ellos. Bueno, he estado dos veces, como lo dijiste, como diputado, y he estado defendiendo mucho las causas, porque creo que cuando uno llega a estas instancias de poder, tú tratas de tomar las mejores decisiones que vayan encaminadas a la dignidad del pueblo. Ese es mi criterio personal, como siempre lo he hecho. Ir a batallas para que se aprobaran los proyectos de ordenanza que hoy se están formando en el departamento de Magdalena, y logramos, y entendí en ese momento que no era con la imposición, con la peleadera, porque durante casi año y medio, ustedes se pueden recordar que el gobierno de doctor Caicedo, año y medio la asamblea llegaba 34 ordenanzas que se presentaban, y entendí que era a través del diálogo y la concertación con los compañeros como podíamos lograr que se aprobaran todos estos proyectos, y así lo hicimos. Le doy gracias a los compañeros de esa época, al doctor Daniel Zamora, al doctor Velázquez, a la doctora Marta López, al doctor Ahmed Zawadi, al doctor Carlos Julio de Granado. En ese momento armamos una mayoría, porque entendimos que efectivamente se requería llevar desarrollo al departamento y que no podían seguirse castigando al pueblo por las diferencias políticas. Por eso es importante lo que les comento sobre la paz política, porque cuando estamos aquí tenemos que tomar las mejores decisiones, pero esas decisiones se conservan, se hablan y se logran entendiéndonos como personas, entendiéndonos como región. Y eso es lo que vamos a aplicar nosotros en la Asamblea Departamental, si Dios nos da la oportunidad de llegar a la gobernación del departamento de Magdalena. Vamos a trabajar con la Asamblea Departamental para garantizar esa gobernabilidad, que nos dé la tranquilidad de poder poner todos los recursos del gobierno al servicio de la ciudadanía magdalenense. Y la primera pregunta sobre el fallo, sobre el cambio del magistrado ponente y su Sí, yo creo, y es una percepción personal, efectivamente sí jugó un papel importante. Y es que en el fallo de primera instancia el magistrado así lo dice, y efectivamente lo dice en su aparte, donde dice: el diputado Rafael Noya efectivamente le fue vulnerado su derecho a ser elegido, por lo tanto tenía derecho a inscribirse por otro partido. Y entonces en la parte del pero tenía que renunciar a la credencial. Eso no lo dice ahí por ninguna parte. El magistrado le decidió. Por eso, cuando llega la apelación al Consejo de Estado, el magistrado Pedro Pablo Vanega Gil, que empieza clave, y le digo por qué empieza clave, porque venía el magistrado Pedro Pablo Vanega Gil de sancionar al entonces senador de la República, Roberto Barrera, por la doble militancia. Y yo creí que ese fallo venía efectivamente, y por eso se varios recursos, porque sé que venía ya con una predisposición, pero fue todo lo contrario. Parece, pero no puedo decir que sí, porque no conozco, como lo dije en el comunicado de prensa, su salvamento de voto. Pero al hacerlo quiere decir que le derrotaron su ponencia, y si le derrotaron su ponencia, y la que vino ahora fue notificando el fallo del proceso administrativo, quiere decir que él venía a la interpretación. Por tal razón, yo sí creo que ahí hubo, como lo dije, hubo una mala información o un mal, quizás, reconocimiento de la situación política que se dio ahí en el departamento, y que de pronto nos relacionaron con el partido al que, porque ese mismo magistrado fue también que sancionó al departamento. Muy buenos días. Bueno, he escuchado unos rumores callejeros que dicen que no va a haber elecciones atípicas, que eso lo van a dilatar para que Padilla termine el periodo. Entonces, ¿usted qué tiene que decirle a estos ciudadanos desprevenidos que todo esto van a comer cuenta de esos rumores? Gracias. Bueno, creo que es una realidad, y es que para que no haya elecciones
pasar hasta el mes de junio del 2026. Y yo no creo que esto se pueda aguantar hasta ese tiempo, por así lo estipula la ley. Y creo que el presidente Petro ha demostrado, así como respetó, digamos, la decisión de poder dejar encargada a la secretaria de España, en ese momento la doctora Ingrid Padilla, porque es un demócrata, y así lo reconozco, y pues creo que fue la decisión más acertada haber dejado encargada a la doctora Ingrid Padilla. También es cierto que conocemos, porque he estado muy en contacto con la registraduría, de que ya hay fecha y que muy pronto el decreto va a salir. Creo que en las próximas horas, en los próximos días va a salir, y el decreto, la fecha voy a dejarla, es el 23 de noviembre, va a ser la elección atípica en el departamento de Magdalena. ¿El día de mi cumpleaños? No, vamos a... Y seguimos con el decreto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo considero que es una pregunta no tanto intempestiva, pero lo voy a hacer bueno, usted sabe que las relaciones actualmente con fuera ciudadanos están totalmente fracturadas. Ustedes, ser gobernador de Magdalena, ¿cómo se dan esas relaciones interpersonales? ¿Cómo se dan los diseños? Nosotros estamos poniendo un concepto de la paz política, y creo que esto no va a pasar a lo personal. Creo que son situaciones que tenemos que afrontar, que tenemos que liderar, reconocer. Hoy hago un anuncio público y un compromiso público. Lo que tenía que decir ya lo dije. Hoy vamos a enfocar en propuestas a la campaña. No me interesan los ataques, no vamos a responder ataques, vamos a enfocarnos a la campaña en el Magdalena, que sabemos todos. Muchísimas gracias.